Continuamos en Entre Líneas y bueno, el panorama internacional también tiene muchos polos de noticias, especialmente esta semana en donde bueno, la Corte Internacional dio un fallo en el que le negó la posibilidad a Bolivia de una salida al Pacífico. Claro. Un reclamo histórico, ¿no? Histórico que dejó, según algunos analistas, mal parado a Evo Morales puertas adentro ahora de Bolivia. Claro, porque había apostado mucho Evo Morales a tener un fallo favorable. Así es. Y por el otro lado tenemos elecciones en Brasil el domingo, ni más ni menos. Bueno, allí también hay una gran mirada de parte de la Argentina porque los resultados de alguna manera siempre terminan incidiendo por estos lados, ¿no? Sí, además una elección muy particular. Claro, con el candidato favorito con aristas muy complicadas, ¿no? Sí, si nos asustamos de Trump... Sí, Bolsonaro parece que no es mucho mejor. No. Bueno, vamos a hablar de esos temas porque está con nosotros el profesor Pablo Salinas, profesor de Derecho Internacional Público. Pablo, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, primero vamos a lo de Bolivia-Chile. ¿Cómo observaste ese fallo de la Corte Internacional? Sí, bien. Fue una sorpresa eso. Mira, quien conoce cómo actuó la Corte Internacional de Justicia, estamos acostumbrados a ver que esos fallos o suelen ser ambiguos o suelen sorprenderse por la contundencia de lo que se expresa. Generalmente los fallos de la Corte Internacional de Justicia no suelen darle la razón en forma absoluta a quien demanda algo. Trata de tomar el camino del medio y pegarle un tirón de orejas a cada actor participante de los planteos que allí se dirimen. En líneas generales te puedo decir que en el caso boliviano-peruano el resultado era casi puesto. ¿Por qué te manifiesto esto? Primero habría que hacer un poquito de reconto histórico de cómo es que se llega a este conflicto. Hace unos años, por allá por 1868, se comenzó lo que se llama la Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Guano o del Salitre. Esa guerra tuvo un origen fundamentalmente en la necesidad de la apropiación de unos recursos muy interesantes que fueron descubriendo en el lugar, que son las minas de guano y las minas de salitre. Me quedé sorprendido cuando estudiaba y leía que era esto del guano, de la materia fecal de aves, especialmente de lo que son albastros, gaviotas, cormoranes, y de otros animales allí como elefantes marinos que hay en el sector. Es una franja pegado al desierto de Atacama que tiene 45 metros de altura el guano acumulado y que es un fertilizante sumamente requerido por la producción agropecuaria de todo el mundo, ¿sí? Y se da en unas condiciones de que no se ha podrido a raíz de las condiciones climáticas del desierto de Atacama que lo seca inmediatamente. Entonces es muy rico en minerales fundamentalmente y por eso es tan requerido. Si vamos a la realidad, podemos decir que después de que Colón se encuentra con América y empieza la ocupación española, los españoles nunca se pusieron como meta definir bien dónde estaban los límites entre un virreinato, el otro, o la Capitanía General de Chile, con el virreinato del Río de la Plata o con el virreinato del Perú. O sea, siempre eran zonas de transición poco claras porque había varios organismos o partes de la organización institucional de las Indias que te daba idea de que todos tenían un poco de razón. Por ejemplo, hay documentos en la Capitanía General de Chile que Chile llega hasta Iquique, por ejemplo, ¿no? Bien al norte de Perú. Hay las audiencias de Charcas, por ejemplo, dicen que esos territorios corresponden a Bolivia. De Perú dicen que llega hasta el paralelo 25. Es decir, hay una superposición de interpretaciones. Ahora, todo se desempeñó normalmente después de la conquista y la colonización y nadie reclamó porque encima era un desierto que era prácticamente inviable para cualquiera, hasta que descubren estas minas. ¿Qué ocurre? Bolivia hizo la ocupación, pero costera, construyendo puertos como el de Antofagasta.
una situación que sobrevino, que fue un gran terremoto de dimensiones importantes, dejó a Antofagasta en el piso. Y para reconstruir eso, inició acciones tendientes a cobrar un impuesto a las salitreras chilenas que estaban ubicadas en Antofagasta. En cuanto a la extracción de guano y de salitreras, eran fundamentalmente peruanas quienes tenían el dominio. Y en el caso de Chile, Chile avanzó con esas iniciativas privadas a ocupar Antofagasta, desde el punto de vista comercial. Se había llegado previamente a un tratado donde se reconocía la soberanía boliviana sobre Antofagasta, pero había un compromiso de Bolivia de no tocar nada en materia de impuestos hasta pasado 25 años de celebrado ese tratado. ¿Qué pasó? Que cuando ocurre este hecho que es el terremoto, para la reconstrucción de Antofagasta le aplican 10 centavos por quintal de salitre que extraían. Los chilenos obviamente protestaron, dijeron de que si no se respetaba el tratado en materia de impuestos, tampoco lo iban a respetar en materia de límite. Avanzaron y tomaron Antofagasta, ocuparon militarmente Antofagasta. Allí se descubre también que bolivianos y peruanos tenían una alianza militar, ofensiva, defensiva, que se activaba en caso de que un tercero, Chile, claro, en este caso Chile, les hiciera algún tipo les trajera algún tipo de dolor de cabeza en el momento. Cuando se hizo la ocupación de Antofagasta, Bolivia inmediatamente le había declarado la guerra a Chile. Bolivia quien le declara la guerra a Chile. Pero cuando se descubre este tratado, esta alianza peruano-boliviana, es Chile el que le va a declarar la guerra tanto a Perú como a Bolivia. La cantidad de actores involucrados en esa guerra fue realmente importante, y la cantidad de bajas, especialmente en el ejército boliviano y en el ejército peruano, fueron importantes. Cerca de 18.000 bajas hubo de ese lado y cerca de 3.000 del lado chileno. Lo más interesante de todo es que Chile avanzó con un ejército de 2.500 personas y le hizo frente a un ejército que lo triplicaba en números. Pero iban cohesionados con una regularidad institucional que no tenían ni Bolivia ni Perú. Tanto Bolivia como Perú estaban siendo objeto de revoluciones internas, de cambio permanente del poder ejecutivo, y esa desorganización institucional se vio reflejado en el campo de batalla. A tal punto de que Chile termina avanzando, ocupa territorios en el sur de Perú, se queda con Arica, Iquique, y avanza hasta ocupar la ciudad de Lima. ¿Qué hace Bolivia? Que había sido quien detona esta cuestión, ¿no es cierto? Porque obviamente el conflicto ve ocupada la ciudad de Antofagasta, se retira de la guerra y no vuelve a reclamar. Y sigue la guerra entre Chile y Perú, hasta que finalmente se va a firmar un tratado, si no me recuerdo, era el Tratado de Ancón, donde Chile se va a retirar a la frontera que actualmente tiene, va a incorporar Iquique en el norte, que le va a ceder Perú a Chile, como una compensación por la guerra, a cambio de que se retire desde Lima. Esta cuestión no va a terminar allí. Años posteriores va a haber intentos, porque está claro, ni siquiera los chilenos discuten la soberanía que ha tenido Bolivia sobre Antofagasta y sobre esa franja que está sobre el desierto de Atacama. Nadie la discute. El tema es que en 1904 firmaron un tratado, y ese tratado es el que está en discusión porque dice Bolivia, o los representantes bolivianos, que ha sido coercionado. Es decir, no me quedó otra, no tengo cómo recuperarlo, me obligaron a firmar. A todo esto, ya en el gobierno de Pinochet y en el gobierno de Bolivia estaba Banzer, van a iniciar un acercamiento con miras a reconstruir la relación y de última terminar devolviéndole los territorios que le corresponden a Bolivia. Y ahí Perú
empieza a mediar y hace una propuesta que dice, bueno, eso tendría que ser un territorio tripartito. Se mete en forma promiscua en un diálogo que estaban teniendo las dos dictaduras, se termina retirando tanto Pinochet como Banzer de la mesa de negociaciones y nunca se llegó a ningún acuerdo. En el 2003, el gobierno de Bolivia va a iniciar un pedido formal ante la Corte Internacional de Justicia para que se solucione y se zanje definitivamente el problema y se le devuelvan los territorios. Pero en el 2009 va a haber un cambio en una reforma constitucional en Bolivia. Esa reforma constitucional es la que dice que el territorio de Antofagasta y los territorios involucrados en esa franja que tiene 400 kilómetros de costa, ¿sí? Y que corta el norte de Chile hacia Bolivia, nos quedamos, cuando se hace ese tratado, se va a requerir o se le va a pedir a los involucrados que nos manifiesten, perdón, se me fue el hilo. Cuando se reformó la Constitución de Bolivia. Perdón, ahí está bien. Cuando se reformó la Constitución, Evo Morales toma uno de los articulados que dice que el territorio de Antofagasta es irrenunciable. Y entonces a Evo Morales no le queda otra que huir hacia adelante. Es decir, lo hace y ha hecho la presentación y ha seguido el tema porque no le queda jurídicamente y políticamente otra salida que avanzar en esa misma dirección. El fallo de 13 votos contra 2 de la Corte Internacional de Justicia es un fallo que se podía esperar porque las argumentaciones de Bolivia tenían más de interpretación doctrinaria que de hechos concretos. Ellos acuden a una figura que es la figura del estoppel. En derecho internacional es muy o se saca del derecho interno, que es la teoría de los actos propios. Es decir, Chile siempre reconoce de que Bolivia estuvo antes, de que tenía salida al mar y de que ellos lo ocuparon. Pero el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia es la que te da las fuentes de cómo se resuelven los conflictos que les son sometidos a la Corte Internacional de Justicia. Pablo, ¿Qué dice? Nos quedamos sin tiempo, redondeemos. ¿Cómo se solucionan? A través de tratados, a través de la costumbre, a través de principios, doctrina, jurisprudencia. Pero también hay una fuente paralela que es la declaración unilateral. Esta declaración unilateral es la que venía haciendo Chile diciendo, sí, es cierto, tienen razón, pero yo lo ocupé, ¿sí? Y se opera un principio de derecho que nosotros lo hemos cuestionado a partir de la escuela de diplomacia argentina, que es que la victoria no da derechos para establecer unilateralmente los límites. Pero para un principio, sea principio de derecho internacional, tiene que ser compartido por todos. No puede ser compartido solamente por uno. Es decir, Chile hace la manifestación y bueno, hubo una guerra, gané, yo tengo derecho. Bueno, Argentina dice otra cosa, bueno, pero es una actitud moralmente aplaudible, claro, pero no me la apliques a mí, yo no hice esa declaración. Por eso es que sigue con sus intenciones de seguir manteniendo Antofagasta bajo su jurisdicción. Pablo, muchísimas gracias, muy interesante. Nos queda Brasil, nos quedamos sin tiempo para un posterior análisis después de las elecciones. Sí. Bien, muy interesante la cuestión, no conocíamos toda la historia relativa al trasfondo de esto, ¿no? Exacto. Gracias, muchísimas Pablo. Gracias por invitarnos. Gracias, Pablo. Muy Muchas amable. gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos con más aquí en Entre Líneas. La cena anual de Fada se renueva con Radagast. Show, humor, sorpresas y más. Jueves 8 de noviembre, 21 horas, Complejo Abogados. Radagast. Car 18. Reserva www.fundacionfada.org.
La Municipalidad de Río Cuarto y el EMOS, junto al Gobierno provincial y nacional, están construyendo la nueva estación depuradora de aguas residuales. Te recordamos que es fundamental hacer un uso correcto y responsable del sistema de desagües cloacales domiciliarios. Recuerda que no está permitido conectar los desagües pluviales a la red cloacal. Es aconsejable usar cesto de basura en el baño para evitar arrojar residuos al inodoro. Evita arrojar a través de los resumideros restos de comestibles, grasas, aceites, yerba y café. Los desagües cloacales domiciliarios están previstos para recolectar agua proveniente de los sanitarios, de la higiene personal, del lavado de ropa y vajilla y de la preparación de alimentos. Sumate vos también a cuidar nuestra infraestructura por un mejor servicio para todos. En EMOS estamos trabajando por un mejor servicio. Ente Municipal de Obras Sanitarias. Y vinimos con mis compañeros y representamos 2 temas y ahora estamos escuchando las otras bandas. La verdad que la propuesta está muy buena y es interesante ya que es solidario y de paso podemos conocer los talentos que hay en Río Cuarto de los jóvenes. Hay mucho talento. Bueno, hoy estuvieron participando 10 artistas, entre solistas y bandas. Se ha acercado muchísima gente, hemos recaudado un montón de alimentos. La propuesta está muy buena. Me gustó mucho y bueno, los chicos me preguntaron si me animaba a cantar y bueno, le dije que sí, algo que me gusta y está todo muy lindo y está saliendo de día, así que... Felicitar a los verdaderos protagonistas de las realizaciones de hoy en día, que no es ni más ni menos que la ejecución de proyectos presentados y debatidos en el Parlamento Estudiantil. En virtud de ello, 3 iniciativas de 3 colegios secundarios de nuestra ciudad hoy realizan este festival de bandas. La verdad que agradecer al público, a las instituciones, al Parlamento Estudiantil, que ha puesto de manifiesto que cuando nuestros jóvenes se proponen iniciativas y se comprometen, las mismas son posibles y se hacen realidad. Transporte Ciudad de Río Cuarto sigue sumando centros de expendio y recarga de tarjeta para su mejor atención, comodidad y rapidez. Los esperamos en los diferentes puntos de la ciudad. Transporte Ciudad de Río Cuarto. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. Entonces nosotros decimos que no hay caminos para la salud es el camino, y ustedes saben que la salud no se compra en las farmacias, y la salud de los campos se compra en las agronomías. Tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en la salud de nuestros suelos para lograr plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Y nosotros nos enfocamos hasta ahora en la maleza, en los problemas, y no vamos a un campo y decimos, a ver, ¿cuánta salud tiene este campo? Así que es un gran desafío pensar en volver a tener salud, que es algo que no se puede negociar.